Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a estar estudiando los primeros 6 versículos únicamente. Ahora, esta sección de la palabra de Dios debería ser realmente, y bueno, para mí es un gozo. Si para usted no es un gozo, la verdad es que usted tiene un problema espiritual muy serio. Porque la realidad es que esto debe de traer un gozo y una sonrisa a la vida de cualquier cristiano. ¿Por qué? Porque el tema es el encarcelamiento de Satanás, o podríamos decir el encadenamiento de Satanás, y también el milenio. Entonces estamos hablando de un tiempo muy especial, el reino de nuestro Señor Jesucristo, lo cual es el evento que se ha esperado por miles de años. Esto, el reino de nuestro Señor Jesucristo, no es algo que se ha esperado de la iglesia para acá. Estamos hablando que por miles de años antes de la fundación de la iglesia, ya era un evento altamente esperado. El reino milenial de nuestro Señor Jesucristo es algo profetizado desde hace mucho tiempo atrás, y el capítulo 20 de Apocalipsis habla acerca de ese tema un poco. Me refiero a un poco porque nada más menciona el inicio del milenio y lo que acontece al final del milenio y todo en juicio. Obviamente, para ver las hermosuras del reino de milenial de nuestro Señor Jesucristo, hay otros lugares en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que nos dan detalles muy bonitos y muy preciosos, los cuales nos traen gozo. Apocalipsis, sin embargo, es un poco más de juicio, pero es nuevamente el acontecimiento milenial a su inicio y al final. Vamos a empezar con una oración este capítulo, este estudio el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por este tema, el cual debe traernos gran gozo, lo cual es el encarcelamiento, la aprehensión y el encarcelamiento o el cautiverio de Satanás por un total de 1000 años, junto con algunos de sus demonios, Señor, a los ángeles caídos que cayeron junto con él. Le damos gracias, Señor, por el reino milenial, el cual hemos anhelado los elegidos desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Milenios han pasado y estamos esperando, Señor, ya que su reino venga. Ciertamente esto es algo que se nos dijo en su palabra. Usted lo dejó claro, su Hijo Jesucristo, que pidamos para que venga el reino, venga tu reino. Eso se ha orado por miles de años y ciertamente estamos viendo ya el fin de los tiempos, estamos viendo el principio de dolores, Señor. Sabemos que poco falta antes de que usted venga. Gracias, Señor, le damos por su salvación, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos comenzando con los versículos 1 al 3. Vamos dándole lectura. Dice la palabra: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, comencemos. El dragón o la serpiente antigua, como ya lo hemos aquí mismo, dice que es Satanás mismo. En el versículo 2 dice que el dragón es diablo y Satanás es el mismo. Pero ya lo habíamos estudiado anteriormente. Si ustedes recuerdan, la primera identificación del dragón mencionado como Satanás en el libro de Apocalipsis fue en el capítulo 12. Si nosotros regresamos al capítulo 12, nosotros ahí lo vimos a partir del versículo 9. En Apocalipsis 12:9 nosotros leímos lo siguiente: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, en esta ocasión, en el capítulo 12 de Apocalipsis, el dragón, la serpiente antigua, es finalmente sacado del cielo y enviado aquí a la tierra, donde él persigue a Israel, quien es la mujer del capítulo 12.
Si ustedes recuerdan el estudio. Si no recuerdan el estudio de Apocalipsis 12, tienen que regresar a YouTube o a Facebook para verlo. Pero el capítulo 12, la mujer del capítulo 12 es en efecto Israel, y Satanás o la serpiente, que es arrojada finalmente del cielo en ese capítulo, ahora trata todo lo posible por destruir a lo que era la mujer. Pero ahora vemos que Satanás, quien ya identificamos que es él, también es prendido, pero ahora es arrojado al abismo, lo dice el versículo 3. Entonces lo mismo que se menciona, que fue arrojado a la tierra, ahora es arrojado al abismo mismo. También, ahora, una cosa interesante, si queremos, el nombre de Satanás, que se le llama serpiente, esto es una alusión o un recordatorio desde Génesis capítulo 3, versículo 1, donde Satanás toma la serpiente y forma de serpiente y engaña a Eva. Entonces, esa mención de Satanás como serpiente viene desde el principio de los tiempos de la humanidad. Desde Génesis capítulo 3 podemos ver que a Satanás se le llama serpiente. También se le llama así en 2 de Corintios. Vamos a verlo rápidamente. 2 de Corintios 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice la palabra: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces ahí también se le llama serpiente, y hay un par de otros lugares también. Entonces claramente podemos ver en nuestra lectura que Juan vio, él sigue viendo en su visión, desde que empezó en Apocalipsis 1:1 hasta ahorita, él sigue viendo, y es un relato que él está dando de lo que él vio y oyó, y él está en visión aún, y dice: vi a un ángel que descendía del cielo, y este ángel tenía esta cadena en una mano y la llave del abismo. Ahora, el abismo no es el lago de fuego, tampoco es el Hades, el lugar de tormento donde van las almas sin Cristo en este momento. El abismo es un lugar completamente diferente, exclusivo. Los únicos que van al abismo son los ángeles caídos, es decir, los demonios. Las personas que mueren sin Cristo el día de hoy van al Hades, al lugar del tormento, el cual está a un lado del seno de Abraham, el cual está completamente vacío en la actualidad. De hecho, desde la resurrección de Cristo Jesús, el seno de Abraham ha quedado vacío. Ningún alma, nadie mora, nadie habita en el seno de Abraham. El lugar enfrente del seno de Abraham, el lugar de tormento. Una cosa interesante en cuestión al abismo. No sabemos con exactitud, no podemos decir con exactitud dónde está. Pero hay un versículo interesante en 2 de Pedro, y es interesante por una sola palabra. Entonces vamos a verlo. 2 de Pedro capítulo 2. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva. No, esa es primera de Pedro, por eso ese no era. Yo ya decía. Ok, 2 de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí la palabra infierno en realidad es una mal traducción dentro de nuestro idioma. La palabra griega ahí para infierno, eso es interesante, es el único lugar en la Biblia
donde aparece. No hay otro lugar en la Biblia donde esta palabra aparece. Ahí nuestra traducción dice que fueron los ángeles lanzados al infierno. Sin embargo, el lago de fuego sabemos que está vacío en este momento. Entonces, infierno no es. Su traducción o la palabra original en griego es Tartarus. Es el único lugar en la palabra de Dios donde aparece ese nombre, Tartarus. Ahora, ¿qué es el Tartarus o el tártaro? ¿Qué es? El tártaro viene siendo lo que se conoce como el abismo o el espacio entre el seno de Abraham y el Hades. O ¿ok? Judas 6, bueno, pero ese no es la palabra tártaro ahí, pero Judas 6 también hace mención de los ángeles. Vamos a verlo rápidamente porque el hermano lo mencionó. Vamos a verlo, Judas capítulo 6, aunque les menciono, ahí no viene la palabra tártaro. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces los tiene en lugares de oscuridades eternas, es decir, un abismo. Y nuevamente en 2 de Pedro 2:4 es el único lugar en la palabra de Dios donde aparece la palabra tártaro. Otra vez, este es el espacio o el abismo entre el seno de Abraham y el Hades, o el lugar de tormento, ¿okay? Como gusten llamarlo. Pero no es el infierno como tal. ¿Okay? El lago de fuego será habitado en un futuro, primeramente por el falso profeta y la bestia, 1000 años después por Satanás, y vamos a hablar de eso en unos momentos. Pero bueno, a eso se refiere con abismo. Entonces, abismo es un lugar muy específico donde están los ángeles caídos. Algunos han estado ahí ya desde muchos años atrás, miles de años atrás, y todavía habrá otros que van a ser puestos ahí, incluyendo Satanás mismo. Él va a estar puesto, atado ahí por un total de 1000 años. Ok. Lucas, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Ese no lo tengo aquí. Lucas, ¿qué, hermano? 16, vamos a ver este versículo. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. 26. Ah, te entendí, 16, perdón. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces eso básicamente está hablando de los dos lugares, de lo que viene siendo el lugar de tormento y el seno de Abraham. Y está diciendo que los que están allá no pueden pasar acá, los que están acá no pueden pasar allá, porque hay un abismo entre los dos. Este es el tártaro. ¿Ok? Muy bien, continuamos. Muchas personas no creen que el reinado de Cristo dura un total exacto de 1000 años, y se enojan incluso cuando hablamos o utilizamos el término milenio. Dicen, es que la palabra milenio no viene en la Biblia. Sí, en efecto, no viene en la Biblia, al igual como Trinidad no viene en la Biblia, pero aún así creemos en la Trinidad, ¿no es así? Entonces, la palabra milenio como tal no viene, pero el hecho de que su reino dura un total de 1000 años exactos no es duda. Esto lo sabemos, y durante esos 1000 años es el tiempo de aprehensión de Satanás. Y sabemos que es literalmente 1000 años porque hay mucha repetición del número. Para ser específico, el número 1000 aparece en el capítulo 20, en el que estamos. Aparece un total de 6 veces. Aparece en el versículo 2, en el versículo 3, en el 4, en el 5, en el 6 y en el 7. Entonces del 2 al 7
vemos 6 ocasiones donde se utiliza el número 1000 con exactitud y precisión, y es completamente cristalino notar que el reinado de nuestro Señor Jesucristo y la aprehensión de Satanás es ni más ni menos que un sólido número redondo, 1000. Lo tomamos como literal. Ahora, este tiempo del reino de Cristo cumple con un gran número de profecías en el Antiguo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento no hay mención del número 1000 como tal. Nada más podemos ver ese número en el Nuevo Testamento. Atención al número 1000 en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no hay, pero en el Antiguo Testamento podemos ver muchas referencias a este tiempo o la duración de 1000 años con cosas muy bonitas. Como les dije, Apocalipsis 20 es más bien cuestión del juicio, de los juicios que habrá al principio y al final. En el Antiguo, entonces no es acá que digas qué hermoso, qué bonito lo pinta. Pues no, porque es juicio al inicio, juicio al final. De eso trata Apocalipsis 20. Pero si queremos ver la hermosura del reinado, de los 1000 años de reino, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento es donde vemos la belleza, la hermosura de las cosas que van a ocurrir durante este tiempo en el cual nosotros, la iglesia, va a vivir. Vamos a ver algunos de esos. Segunda Samuel. A mí me gusta mucho el de Isaías, pero vamos a ver ahorita el de Segunda Samuel. Ok, Antiguo Testamento. Segundo de Samuel, capítulo 7. Versículos 12 al 14. Dice la palabra: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hablando de Cristo Jesús, el cual procederá de tus entrañas. Ya me perdí, mis ojos ya no me sirven. Pero el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, hablando del reino de Cristo. Yo lo seré al Padre y él me será hijo, y si hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, con azotes de hijos de hombres, etc. Entonces está hablando del reino afirmado, del trono de David por parte de su semilla, que es Cristo Jesús. Entonces podemos ver ahí la afirmación del reino. Isaías, esto es lo que a todo mundo nos gusta leer, esta porción de Isaías con relación al reino. Me encanta a mí este pedazo, y vamos rápidamente a Isaías ahí a verlo. Isaías capítulo 11, y vamos a leer los versículos 6 al 12. Esa es la parte hermosa, es la parte preciosa del reino. Algunos detalles del reino. ¿Qué va a acontecer durante 1000 años? Dice: morará el lobo con el cordero. Eso hoy no pasa. Pones a un lobo con un chivo y lo mata. Un cordero, lo que sea. Y el león y el leopardo con el cabrito se acostará. O sea, el leopardo ahora sí con el chivo, el leopardo con el chivo. Eso no pasa hoy día, pero el milenio va a suceder. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. El león con la bestia y todo, o sea, las vacas y los becerros van a poder estar entre lobos y leones y no va a pasar nada en el milenio. Dice: la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas. Eso no pasa. La osa. ¿Te le acercas cuando tiene crías? A ver, acércatele una osa con crías. Ay. Y esa dice que se echarán juntas en el milenio. Algo insólito. Y el león, como el buey, comerá paja. El león va a dejar de ser carnívoro. Observen. El león, como el buey, comerá paja. El león será vegetariano. Ya no va a ser carnívoro. O sea que vas a poder tener a ver, gatito, michi, y no hay problema.
A ver, Tonchito, y sin broncas. Ok. Y el niño, es decir, el niño humano de pecho, jugará sobre la cueva del áspid. Un áspid es una serpiente altamente venenosa, de las más venenosas del planeta. Y dice que un bebé de pecho lo puede soltar arriba del nido de la serpiente y juega con la culebrita, mijo, no hay problema. Esto es lo que pasará durante el milenio. O sea, habrá una paz tan increíble, habrá una perfección tan grande que puedes poner a tu bebé arriba de la serpiente de una cobra y a ver, enróllala y juega con la serpiente, con la culebrita un ratito, mijo. Y no va a pasar nada. Eso es una paz que solamente Cristo puede dar. Y solamente eso lo veremos en el milenio. Y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra se llenará del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, es decir, Cristo, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¡Wow! Esto es la descripción más hermosa que pueda existir en cuestión al reino de nuestro Señor Jesucristo. Observen las palabras en aquel tiempo, es decir, un tiempo incluso futuro al nuestro, es decir, el tiempo milenial, posterior al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Versículo 3, ya lo habíamos leído de nuestra lectura, dice abismo, nuevamente, ya les mencioné acerca de este asunto, de lo del abismo. Ahora, particularmente la palabra abismo aparece 7 veces en el libro de Apocalipsis, y las 7 veces que aparece es en referencia a este lugar designado específico para el cautiverio de los ángeles caídos. Y ellos claramente van a estar ahí en este lugar esperando su sentencia final, la cual es el lago de fuego que ha sido preparado para ellos, de acuerdo a lo que nuestro Señor de Jesucristo dijo en Mateo. Entonces vamos rápidamente a Mateo, capítulo 25, y leemos en el versículo 41 lo siguiente. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, el infierno, es decir, el lago de fuego, fue diseñado específicamente para el diablo y sus ángeles. Y ellos ciertamente serán los primeros en llegar a ese lugar. Sin embargo, eventualmente, todo aquel que no ha recibido a Cristo como su único y propio Salvador, terminarán en este mismo lugar, el cual no fue originalmente diseñado para el humano. Pero a causa de que muchos le van a rechazar, a causa de que muchos no van a creer, a causa de que muchos no son llamados a ser salvos, estos van a terminar en el lago de fuego con Satanás, su padre. Versículo 4 de nuestra lectura. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron, reinaron con Cristo 1000 años. Ok, aquí tenemos que utilizar algo de un principio hermenéutico, el principio hermenéutico de la discriminación. En otras palabras, ¿de quién está hablando? ¿O a quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo este versículo? ¿Está hablando a la iglesia? ¿Está hablando a gentiles? ¿Está hablando a hebreos? ¿Está hablando a los santos del Antiguo Testamento? ¿Está hablando a los santos de la iglesia? ¿Está hablando de los santos de la tribulación? ¿A quién está hablando? Este versículo causa mucha confusión. Hay muchas posturas diferentes en cuestión a quién se está hablando. Entonces les voy a dar
mi postura, ¿okay? De a quién se dirige o a quién se refiere estos versículos o este versículo 4 de Apocalipsis 20. ¿A quién? Judíos, hebreos, gentiles, la iglesia, santos de la tribulación, Antiguo Testamento. ¿A quién? ¿A quién se refiere? Bueno, de acuerdo a mi conocimiento muy en particular, yo puedo ver aquí a dos diferentes individuos a los que se refiere. Número uno, y vi tronos, Juan está viendo tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ese es un grupo. Los que tienen tronos y se sientan con discernimiento o facultad para juzgar. El segundo grupo, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos. Entonces, ese grupo es los santos de la tribulación. El segundo grupo es obvio. El que no es tan obvio es el primer grupo. Muchas personas asumen que está hablando a Israel, otras personas que a los santos del Antiguo Testamento. Pero a lo que a mí concierne, estamos hablando aquí, o a quien se refiere, es a la iglesia. La razón de esto es por la palabra tronos y por la palabra juzgar. ¿Quién tiene tronos? ¿Quién se sienta en tronos? Pues el único que se sienta en el trono es el rey y la reina. Nadie más se sienta en tronos. El rey y la reina es los únicos que se sientan en un trono. Sabemos que nuestro rey de reyes es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿quién se sentaría en estos tronos plurales? La iglesia, el cuerpo de Cristo. Que previo a esto había ocurrido las bodas del Cordero. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo ya para este punto es el esposo y no nada más el novio, sino que Él es rey y su novia se sienta para reinar a un lado de Él como reina, la esposa, es decir, la iglesia. Entonces creo que no es tan difícil verlo desde ese punto de vista. Aparte, la palabra recibieron facultad para juzgar. Pues ¿sabían que este es el trabajo de la iglesia? Por eso somos bien criticones, juzgones. ¿Ok? La iglesia es hecha o diseñada para ser jueces. ¿Saben a quién vamos a juzgar? Vamos a juzgar a dos. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Se nos va a dar la facultad ya como reina de juzgar en perfección a dos cosas. Nosotros, la iglesia, vamos a juzgar al mundo entero y vamos a juzgar, escuchen esto, nosotros, la iglesia, vamos a ser los jueces en contra de los ángeles caídos. Los ángeles que pecaron juntamente con Satanás, nosotros, la iglesia, vamos a tener juicio en contra de ellos. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Vamos a verlo. Claramente en la Biblia lo dice. 1 Corintios. Capítulo 6. Versículos 2 y 3. Hablando a la iglesia, dice: ¿o no sabéis que los santos, es decir, la iglesia, han de juzgar al mundo, es decir, el mundo inconverso, es decir, los seres humanos sin Cristo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Entonces, ¿a quién se le ha dado facultad para juzgar tanto las cosas de esta vida como al mundo entero, como a los mismos ángeles caídos? A la iglesia se le ha dado esa facultad. Por lo tanto, hermenéuticamente discernimos que se está hablando, número uno, de la iglesia ya como reina que viene a juzgar, y número dos, los santos de la tribulación que no recibieron el número de la bestia. Entonces,
ahí podemos comprender de esa forma mucho mejor de quiénes está hablando el versículo 4. Ahora, vamos a continuar. Versículo 5. En el versículo 5 es muy interesante. Dice la palabra: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Entre teólogos y pastores y cristianos y comentaristas, existen dos posturas en cuestión a la resurrección, de la cual se menciona aquí en el versículo 5 y 6. Postura número 1, que es una postura errada, es que nada más existe una sola resurrección. Ellos lo llaman resurrección general. Es decir, que va a haber una resurrección en un tiempo futuro, pero todos van a resucitar al mismo tiempo. Esta idea es falsa. Bíblicamente podemos comprobar que existen varias resurrecciones. De hecho, se consideran que son 5 resurrecciones, pero cada una de estas en tiempos diferentes. No es al mismo tiempo, por lo tanto no es una sola resurrección general, sino que son resurrecciones en diferentes momentos. No es una sola, sino 5. ¿Okay? De hecho, hay un versículo, déjenme ver, aquí lo anoté, nada más lo voy a sacar de orden, tengo que encontrarlo. A ver, creo que es este. Sí, lo estoy sacando de orden, pero no importa. 1 Corintios, vamos a ver ahí ya. 1 Corintios. Capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice la palabra, déjenme ver si aquí es. Sí, aquí es. Ok, 1 Corintios 15, 22 y 23 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, en otras palabras, resucitados. Pero cada uno en su debido orden. Entonces sí hay un orden de resurrección. No es una sola resurrección, es un orden. Cristo, las primicias. Luego los de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Okay? Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo será destruido, es la muerte, etc. Muy bien, entonces está diciendo que hay una secuencia o un orden de resurrecciones, empezando con Cristo, quien es las primicias. Ahora, cuando nosotros hablamos de resurrecciones, que ya les hablé que son 5, que vemos o comprendemos que existen 5 resurrecciones. Cada una es a diferentes tiempos, en diferentes momentos, no son al mismo tiempo. ¿Y quiénes van a resucitar? Bueno, la primera resurrección es Cristo. Él dice que Él es las primicias de la resurrección. Entonces, si Él es las primicias de la resurrección, Él es el primero en resurrección. Después, la segunda resurrección es ¿de quién? Después de Cristo, ¿quién sigue en resucitar? La iglesia. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, a partir del versículo 14 hasta el 18, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo en 1 Tesalonicenses 4? La iglesia. Entonces, Cristo las primicias. Después, la iglesia, los que hayan muerto en Cristo hasta la edad hasta el momento del arrebatamiento,
Estos, los muertos en Cristo, resucitarán primero. Después tenemos, ¿a quiénes? Los santos del Antiguo Testamento, estos también van a resucitar. Y después tenemos, ¿a quiénes? Los santos de la tribulación. Y después tenemos, ¿a quiénes? La resurrección de los incrédulos. Entonces son 5. Cristo es el primero en resucitar. Los santos de la iglesia, los segundos en resucitar. Los santos del Antiguo Testamento, ellos van a resucitar también. Los santos de la tribulación, ellos van a resucitar también. Y los que no son santos, los que son incrédulos, los que verán la muerte segunda, es decir, todo aquel que no ha aceptado a Cristo como su único y propio Salvador, esos también serán resucitados, pero para condenación eterna. Entonces, tenemos a grandes rasgos 2 tipos de resurrección: resurrección de vida y resurrección para muerte. Otra vez, hay 5 tipos de resurrección. El primero es Cristo, entonces ese lo vamos a dejar a un lado, porque Él ya, perfecto, ¿sí? Entonces vamos a hablar de 4 resurrecciones nada más: la iglesia, santos del antiguo, santos de tribulación e incrédulos. Los primeros 3 son para resurrección de vida, para vida eterna, con Cristo Jesús, para toda la eternidad, para siempre, con gozo y bendiciones y promesas, etc. La última resurrección es para los incrédulos, para los inconversos, para poder ser llevados a condenación eterna. Entonces, vamos a verlo desde ese punto de vista y volvamos a leer el versículo 5 y 6. Pero los otros muertos, es decir, los no salvos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. En otras palabras, los que van a ser salvos, los que van a resucitar para resurrección de condenación, es decir, los inconversos, los últimos, ellos van a ser resucitados también, pero para ser lanzados al lago de fuego. A ver, Santos Trib, la iglesia. Hermanos, mis notas están hechas pedazos. Ok. Esto se llama el juicio del gran trono blanco. Cuando los muertos sean resucitados para condenación, los incrédulos, ellos resucitarán al final de los 1000 años de reino. Dice, vamos rápidamente a Apocalipsis 20 y nos vamos a adelantar al versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, obviamente porque ellos no están bajo gracia. Ellos nunca aceptaron la gracia. Ellos creían que la salvación era por obras. Pues si la salvación es por obras, entonces te vamos a juzgar de acuerdo a tus obras, y no la vas a armar. De eso está hablando. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, es decir, resucitaron, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, cuando ahí menciona, y el mar entregó los muertos que había en él, está hablando de resurrección, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, otra vez resurrección. Pero es una resurrección para condenación, y últimamente serán aventados al lago de fuego. Dice el versículo 6 de nuestra lectura algo precioso. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años.
Ahora, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cómo que el que tiene parte en la primera resurrección? ¿Quién es la primera resurrección? Cristo. Él es las primicias. Él es la primera resurrección. Y si yo tengo parte en la persona de Cristo, si yo estoy en Él, si yo estoy salvo, si yo recibí a Cristo como mi Salvador, si yo soy llamado santo, soy bienaventurado porque tengo parte en Cristo Jesús. Si tú no tienes parte en la primera resurrección, es decir, en la persona de Cristo Jesús, tú no vas a ser resucitado como iglesia. Tú vas a ser resucitado para condenación. A menos de que estés en la primera resurrección, es decir, en la persona de Cristo Jesús, no vas a ser resucitado para vida, sino que vas a ser resucitado para muerte, para condenación eterna. Mi anhelo, mi oración, es que usted esté en Cristo y tengas y formes parte en la primicia de la resurrección. Si no es así, tu resurrección va a ser para condenación y no para vida. Y te vas a quemar a un lado de tu padre Satanás por toda la eternidad, junto con el falso profeta y la bestia y todos los demás demonios, porque eventualmente todos serán echados al mismo lugar, al lago de fuego, y usted puede disfrutar ahí su tiempo por toda la eternidad con ellos. Pero si usted ha recibido a Cristo como su Salvador, su resurrección será para vida eterna, para honra y para gloria de nuestro Señor Padre Dios. Vamos a orar. Señor, gracias le damos por este tiempo de estudio acerca de estos versículos. Gracias le damos, Señor, porque Satanás va a ser aprendido y durante ese tiempo su Hijo Jesucristo reinará en perfección. Y nosotros, Señor, su iglesia, su esposa, estaremos reinando juntamente con usted, Señor, para traerle honra y gloria, no solamente por esos 1000 años, sino por la eternidad. Gracias le damos, Señor, porque usted está en control. En nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.